Imagina que en el escenario galáctico algunas especies luchan por honor, otras por venganza, pero hay una que aprendió, a través de los siglos de sufrimiento, que las guerras no se ganan con gloria, sino con astucia, con sacrificios y con brutalidad. Y ahora la embajadora de una especie se enfrenta al fracaso de una negociación que podría evitar miles de millones de muertes, pero lo que nadie en esa sala sabe es que la humanidad ya no lucha con reglas, lucha con todo lo que tiene. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. El capitán de infantería de marina James Dean reprimió un suspiro mientras revisaba su arma por lo que debía ser, sin duda, la millonésima vez. Había momentos en los que se arrepentía de haber aceptado ese puesto, momentos en los que extrañaba el lodo y la oscuridad del combate real, cuando echaba de menos del uniforme reglamentario en lugar del uniforme de gala restrictivo que llevaba ahora. Pero tenía que admitir que saber que su hijo tendría un padre en los años venideros era un pensamiento reconfortante. Lo que no era nada reconfortante era la postura rígida de la embajadora frente a él. Kate Smith se acercaba rápidamente a los 50, pero a pesar de tener un trabajo de alto estrés, era la definición misma de envejecer con gracia. Hay dos tipos de líneas que se desarrollan en el rostro con la edad, las que se forman al sonreír y las que se forman al fruncir el ceño. La embajadora Smith tenía muchas de las primeras y casi ninguna de las segundas. James se había preguntado por qué era así. Dado su cargo, Smith tenía muchas razones para fruncir el ceño, hasta que un día la embajadora se unió a él y a algunos de sus compañeros de la Guardia de Honor para una partida de póker. Él había conocido a muchas personas con buen rostro de póker en su vida, pero ninguna se comparaba con Smith. Supuso que por eso su rostro tenía tan pocas arrugas de ceño. Estaba acostumbrada a ocultar cuando estaba perdiendo. Pero eso no significaba que no lo mostrara. Una negociación se parecía mucho a una partida de póker, y el capitán Dean se había vuelto muy bueno en detectar cuando la embajadora estaba faroleando. Había sido su guardia de honor durante mucho tiempo y había sido testigo de cómo ella abogaba por, y eventualmente lograba, la paz con casi una veintena de especies distintas hasta ese momento. No era que su máscara de confianza o sus tácticas medidas se deslizaran, era exactamente lo contrario. Cuando la postura de la embajadora se volvía perfecta, cuando la máscara era absolutamente impecable, sin revelar ninguna emoción, cuando parecía completamente y absolutamente en control, era cuando estaba faroleando, justo como lo estaba haciendo ahora. Los ojos del capitán se desviaron de su protegida para escanear la sala una vez más, cada vez más tenso. La sala era hermosa, con una planta hexagonal de 6 lados, un techo de vitrales sostenido por 6 delicados arcos de mármol. Un escritorio de mármol estaba integrado en el centro de la sala, flanqueado por 2 sillas negras de metal. Las sillas eran bellas, con marcos curvos que formaban patrones florales, pero de ninguna manera podían considerarse cómodas. 2 pares opuestos de puertas de madera permitían la entrada y salida de la sala, y era junto a una de esas puertas donde Dean se mantenía firme, en posición de atención. Su homólogo de los Maliox estaba perfectamente enfrente de él. Los Maliox eran una especie aviar. Le recordaban a Dean a los pollos, si los pollos tuvieran 4 patas y 2 brazos. En términos tecnológicos, estaban más avanzados que la humanidad, lo cual era más o menos lo habitual en la comunidad galáctica. Sin embargo, tácticamente su ejército dejaba mucho que desear, ya que la mayoría de sus oficiales compraban sus comisiones, muy parecido a los oficiales ingleses durante la era napoleónica de la humanidad. El pasado de la humanidad podía ser perturbadoramente sangriento, pero las lecciones aprendidas durante los años más formativos del planeta los habían convertido en una máquina de guerra bien engrasada cuando era necesario. Por eso era problemático que los Maliox vieran la guerra más como un terreno de prueba honorable que como el horror aplastante en que la humanidad podía convertirla con tanta eficacia. Como los pollos en la granja del abuelo de James, los Maliox creían en jerarquías de picoteo. La humanidad había librado y ganado algunas guerras desde que entró en el tablero intergaláctico, pero ahora los Maliox querían su turno. Querían ver quién era el gallo, y no les importaba cuántos murieran para averiguarlo. La humanidad
vio una oportunidad para hacer ingeniería inversa de tecnología alienígena avanzada en una guerra que estaban seguros de poder ganar, y tampoco les importaba cuántos murieran para lograrlo. La embajadora Smith sí se preocupaba, por orgullo de su guardia de honor, pero las cosas no pintaban bien para ella. Los Maliox ya habían tomado su decisión. Aunque hay que reconocer que Smith lo había sabido desde el principio, eso no le había impedido intentar cambiar el resultado durante las últimas semanas agotadoras. Dean apretaba su rifle con los nudillos blancos. «Malditos necios ignorantes», pensaba Dean. «Los superaremos en maniobras, los superaremos en número, los ahogaremos en sangre». Cuando finalmente la máscara de la embajadora se resquebrajó, cuando se dejó caer sobre la incómoda silla, Dean supo que todo había terminado. Perdió el control y cruzó la sala en 3 pasos rápidos. El guardia de honor Maliox levantó su rifle ante el evidente avance agresivo. Fue absurdamente lento al hacerlo. Estaba claro que su billetera estaba mejor preparada para ese puesto que él mismo. Su velocidad o la falta de ella le valió un gancho de derecha directo a la cara, o al pico en este caso. James había visto muchas peleas de bar y combates. Siempre estaba ebrio en las primeras y normalmente sobrio en las segundas. Claro, hoy en día es bastante raro golpear a alguien directamente durante una guerra, así que le sorprendió lo mucho que le dolió la mano después. Tal vez habría sido buen momento para estar borracho, considerando que la corte marcial que seguramente enfrentaría podría tener eso en cuenta. Redobló su ataque, y al clavarle la rodilla en el estómago al pollo, este se dobló sobre sí mismo. James le arrancó el rifle de las manos y se lo estampó en la cabeza. El golpe que hizo el guardia al caer fue tan pesado como una roca lanzada a un estanque. James le dio la espalda al ave. No representaría una amenaza en un buen rato. James apuntó el rifle robado a la cabeza del diplomático y fue solo en ese momento cuando se detuvo a considerar lo que acababa de hacer. El silencio llenó la sala. Los 3 presentes estaban tan impactados por el estallido de violencia que ninguno se atrevía a emitir sonido alguno. Kate fue la primera en hablar. James no podía describir lo que sentía en ese momento, solo podía aferrarse con desesperación mientras su estómago intentaba una maniobra de 9G en territorio enemigo. Kate estaba en control, su máscara intacta, la espalda recta. No es muy justo, ¿verdad?, le preguntó al embajador Maliox. El embajador no respondió, ya fuera porque entendía que la pregunta era retórica o porque no sabía cómo responder si no lo era. Kate continuó. Un solo golpe rápido, un movimiento veloz y absolutamente audaz. Kate levantó la mirada hacia James, y de pronto él se sintió como un colegial atrapado robando el anillo de bodas de la maestra sin otra razón más que el aburrimiento. La baraja estaba en tu contra y se rompieron todas las reglas para lograrlo. Una victoria que no es más que una persona muerta y otra sobreviviendo. Hueca y negra como el sol que quema el mundo que alguna vez alimentó. La humanidad ya acabó con la guerra. Nuestros espíritus se rompieron hace mucho tiempo sobre nuestras propias espaldas. Ahora jugamos un juego mucho más serio. Aniquilación. No hay reglas cuando toda tu especie está sobre el lomo de las atrocidades que estás dispuesto a desatar. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¡No tienen honor! Las plumas del pollo estaban erizadas, en el sentido más literal. James tuvo la decencia de reprimir la risa. No era realmente tan gracioso, pero sin duda iría a prisión por esto, si no lo ejecutaban. Estaba terriblemente tentado a reírse. No tenemos honor. Deberían ser borrados de la faz de esta existencia. Esto es, ustedes son... El pollo temblaba de rabia impotente, o quizás simplemente de adrenalina y miedo. Si el embajador hubiera sido humano, James estaba seguro de que su rostro estaría tan rojo como el de una madre que entra y encuentra a su hijo adolescente desnudo por primera vez. Fuera lo que fuera que el pollo iba a decir, Kate lo interrumpió. ¿Ves? Sí entiendes. Tratamos toda acción hostil como una amenaza a nuestra existencia. Peleamos como si tuviéramos la espalda contra la pared.
Luchamos con furia y con esperanza. Esperamos que si luchamos lo suficiente, algún día, Dios, tal vez un día. Kate parecía dolida. ¿Acaso se le resbalaba la máscara por un momento? ¿O tal vez era una expresión calculada? Un día, todos simplemente nos dejarán en maldita paz. Entonces, ¿qué será, embajador? ¿Una pelea a muerte? ¿Una disputa sin honor? ¿Deberíamos comenzar esta guerra aquí y ahora? ¿O no está dispuesto a arriesgar su propio cuello? El guardia derribado gimió, intentando incorporarse. James se lo impidió con otro golpe en la cabeza del pollo. Sin duda, era una forma contundente de concluir un discurso. Sorprendentemente, el Maliox observaba el intercambio, no con miedo ni ira, sino con interés. Era tan difícil de saber. Los humanos se leían muy bien entre sí, especialmente si conocían al otro, pero leer a un alienígena siempre era tan extraño. Parece que su soldado es más poderoso que el mío. ¿Una guerra realmente necesita más de una batalla? ¿Más de 2 soldados? Preguntó Kate, tan segura de sí misma. James estaba seguro de que ella estaba segura. ¿No lo estaba? Él creía poder ver la verdadera certeza detrás de su rostro de póker. Al menos esperaba poder distinguir entre su farsa perfecta de confianza y su verdadera seguridad. Pero al final, con ella, todo era un juego de adivinanzas. Una guerra necesita sangre, respondió el pollo, mirando expectante a James. Kate hizo lo mismo. No se dijeron palabras, no hacía falta para saber lo que él quería, ni él necesitaba palabras para saber lo que ella necesitaba. El gatillo del rifle alienígena era extraño, diseñado para otro tipo de mano. Pero un gatillo es un gatillo. El guardia novato miró hacia arriba, a James, con la misma expresión que todos, humanos o alienígenas, habían mostrado justo antes de morir. Él disparó. El arma retrocedió en sus manos, golpeándole el hombro. El enemigo frente a él murió. Se sintió enfermo. No parecía justo. Pero la guerra tampoco lo era.